Los hijos de la infanta Cristina se han convertido en más polémicos incluso que los de su hermana Elena, Froilán y Victoria Federica. Siempre habían estado alejados del foco mediático. En su momento se comentó que Felipe y Leticia preferían alienar de alguna manera a esos niños de Sofía y de Leonor, y fueron pues prácticamente tratados como unos parias debido al caso Nos y a la imputación de sus dos padres y por supuesto la entrada en prisión en especial de Iñaki Urdangarín. La infanta Cristina ha intentado que nunca se sepa nada sobre ellos, solo que son muy buenos estudiantes, hijos ejemplares, y la realidad es que últimamente se nos están mostrando cosas diferentes. Los jóvenes, a medida que se han hecho mayores, pues también han dado algún que otro quebradero de cabeza. Los últimos tienen que ver con hacer un alto en su camino vital e irse a vivir a Madrid, concretamente al Palacio de la Zarzuela. Ha sido el caso de Irene y Miguel Urdangarín. No se han ido a vivir con Felipe y Leticia, no se han ido a vivir con Sofía y Leonor, no, se han ido a vivir con la abuela. En el caso de Miguel Urdangarín, pues parece el más tímido, el más discreto de todos, pero hay algunas fuentes que dicen que no, que es todo lo contrario y que es el más marchoso y que siempre metía en algún lío a sus hermanos. Estaba preparándose para ser entrenador de esquí, pero se lesionó. Fruto de ese problema dejó su trabajo para tomarse unos meses sabáticos. Salió con sus primos, con Froilán, con Victoria Federica y con algunas amigas, incluso conoció el amor, aunque por ahora solo dicen que es una amiga especial. En concreto se le ha relacionado con una chica venezolana llamada Olimpia, que fue antigua compañera suya en la escuela en la que estudió en Ginebra. Como digo, Miguel Urdangarín parecía el niño bueno de la familia, pero parece que se ha convertido en un poco el más rebelde de todos, ¿no? Pasea por Zarzuela, por la residencia de su abuela, como si fuese su casa. Dice que junto con Froilán pues han traído amigos y amigas para no aburrirse, y bueno, esto ha derivado al final en discusiones de Leticia y Felipe con la reina Sofía, la reina emérita, porque dicen que efectivamente Zarzuela tiene que ser un sitio seguro y que no puede entrar y salir todo el mundo cuando le apetezca. Parece ser que hay una manía especial contra este chico, que por norma general reside en Madrid, y ya le han pedido que se busque otro sitio en el que vivir y hacer sus fiestas. Felipe VI, antes de marcharse de vacaciones a Mallorca, ya les dejó bien claros a todos que Zarzuela pues que no es un hotel. Esto porque también habían acudido allí para vivir la infanta Elena con sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica, que es curioso. A mí me parece curioso porque los dos, o sea, ya viven como vidas independientes, pero esto se reportó antes de las vacaciones de Mallorca, que en cuanto los reyes y las princesas partieran para la isla, pues que prácticamente se iba a hacer cargo del fortín de Zarzuela la infanta Elena con sus hijos. En cualquier caso, a partir de septiembre ahí no va a haber ni Dios, porque se quedan todos fuera. Bueno, al parecer todas estas informaciones sobre este comportamiento de Miguel Urdangarín, que a mí personalmente pues me extraña, han venido dadas por el personal de seguridad y mantenimiento, que ha sido quien ha informado a los monarcas. Esto no les ha gustado porque sienten que ha abusado de su confianza, que bueno, que si apenas hay relación, pues que no utilicen un poco a la abuela como parapeto. Y bueno, pues hasta aquí un poco la información de que tiene que ver con Miguel Urdangarín. Pero ojo, porque la infanta Cristina tendría otros planes en su cabeza. En concreto, para evitar más polémicas y para evitar especialmente que sus dos hijos menores, se reportó hace un mes, hace 2 meses, que no estaba ya muy contenta con la situación.
de pareja de sus 2 hijos menores, lo hemos dicho, Miguel Urdangarín con Olimpia y Irene con un familiar del actual alcalde de Madrid, Almeida. Bueno, pues en cualquier caso, estos momentos complicados entra, bueno, un factor X en forma de abuelo, es decir, Juan Carlos I. Sabemos que como Sofía, pues ambos han superado ya los 85 años, entran en una recta complicada de la vida y bueno, pues ya reportábamos un empeoramiento de la reina Sofía en este caso y de nuevo pues se lleva diciendo desde hace muchísimos años, pero bueno, existe también ahí una problemática con Juan Carlos. Dicen que todas las miradas están posadas precisamente en su salud, que se está llevando todo con máxima discreción y que Felipe VI dio la orden a la infanta Elena de acompañarle a todos sus viajes a San Censo e informarle de cada uno de sus movimientos y su estado de salud. Las semanas que se estaba hospedando en Ginebra, en este caso la que ha estado con él ha sido la infanta Cristina. Precisamente es la infanta Cristina la que ahora dicen que va a reunir a sus 4 hijos y se los va a llevar a Abu Dhabi. Hay que decir que en su momento se habló de que el rey emérito les pasaba una especie de sueldo semanal, no, mensual a cada uno de sus nietos, a casi todos, en concreto a Sofía y a Leonor pues no, pero bueno, con el resto sí. Entre los problemas que se encuentran, algunos propios de la edad, pero también olvidos que están llamando bastante la atención. Dicen que está delicado, que continúa a miles de kilómetros de distancia y que la hija menor de Juan Carlos, pues que ya ha comunicado a sus 4 hijos el empeoramiento de su padre. Así que en este caso pues estarían valorando la posibilidad de acudir a Abu Dhabi como ya hicieron en otras ocasiones. Eso sí, aquí se ha juntado otra cosa y es que hemos visto que también ha habido preocupación por la reina y que de hecho, y lo reportamos aquí, se dijo que Cristina iba a llevarse a la reina Sofía de Mallorca a Madrid por un cierto empeoramiento en su salud. En cualquier caso, la historia es pedir tanto por parte de Cristina como por parte de Elena a su hermano Felipe VI que Juan Carlos I vuelva a España cuanto antes. El argumento principal pues es curioso, ¿no? Me ha llamado un poco la atención porque es como no sé, cosas de estas de orgullo japonés. Quieren decir que sería una deshonra que Juan Carlos I muriese fuera del país y que habría que tomar efectivamente una decisión urgente. Pues así están las cosas, sigue un poco los malos rollos. Felipe lo hemos visto al principio de este vídeo, ese avión que llegaba en la República Dominicana, mientras Leticia se dice que está junto con su hija pequeña, Sofía, en las Islas Griegas y unas cuantas amigas más. Así está todo y bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.